Bienvenidos a una charla, una clase sobre derechos de autor y derechos conexos. Queremos presentar un panorama general de la temática y lo vamos a hacer a modo de una especie de clase online de acceso abierto. Lo hacemos pensando en que le puede servir a los estudiantes, a nuestros estudiantes o a los estudiantes de nuestros cursos, el manejar con más tranquilidad y montado, digamos, en un PPT estos conceptos, y pensamos que también puede servir para los distintos interesados en el tema. Los conceptos que vamos a mencionar son concretos. Sí, tienen obviamente la complejidad que merece una aproximación con cierto nivel de esta materia, pero pretendemos hacerlo de manera general. Comencemos entonces. En primer lugar, ¿qué se conoce como derechos de autor o derechos de autor y derechos conexos? ¿Y cuáles son sus contenidos? Bueno, podríamos decir que cuando hablamos de los derechos de autor, así de forma general, estamos hablando de un elenco de número abierto de creaciones intelectuales de goce estético, en una opinión tradicional. Hago hincapié en esto de que se trata de una opinión tradicional, porque en realidad la protección de las formas por el derecho de autor tiene independencia del destino, pero sí es cierto que hay otras funciones que tienen que ver con el desarrollo industrial, la distintividad, con la protección y la innovación, que son propias de otros institutos de la propiedad intelectual. Entonces, más allá de que el destino efectivo de la creación sea muy diverso, creo que esa función de goce estético es común al origen de todos los institutos, todas las creaciones protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor surge, tal como lo conocemos ahora, de la mano, en paralelo a todo lo que han sido los desarrollos y avances de la tecnología. Históricamente ha habido una conciencia de que alguien es el responsable, el autor de creaciones, en cuanto o a medida que la historia ha podido ir informándonos sobre quién fue el creador, el genio detrás de ciertas creaciones, nos hemos enterado desde hace miles de años, pero no teníamos en la historia hasta hace unas últimas centenas de años, hasta unos 300 y algo más de años, un derecho de autor tal como hoy lo conocemos. E incluso el elemento detonador de la existencia de un derecho de autor tal como hoy lo conocemos, que tiene una faceta que veremos más adelante desde la perspectiva de derechos morales y una faceta desde el derecho de explotación, tiene, como decíamos, ese detonante o hecho detonador en realidad incluso siglos antes de esa primera norma, concretamente con la existencia de la imprenta. Pero a partir de una curva de boom en cuanto a la generación de esos objetos de consumo, si puede llamarse con perspectiva histórica, que fueron libros y material de texto impreso y representaciones, bueno, a partir de ahí, y desde 1709, la primera ley que se reconoce como del derecho de autor del mundo moderno, que es la ley de la reina Ana, en Inglaterra. Estamos hablando del año de su puesta en práctica, de su puesta en aplicación de 1709. Bueno, a partir de ahí es que todo lo que han sido mejoras y cambios y evolución tecnológica ha de alguna forma incidido en el derecho de autor. Estamos hablando desde el más lejano gramófono, la radio, el cine,
con sus distintas tecnologías de obra audiovisual, la televisión, bueno, todos los mecanismos de transmisión satelital, primero del sonido, luego del sonido y la imagen, la fotocopiadora, que fue impresionante, las capacidades de reproducción eficaz y económica de sonidos y de imágenes, y luego el mundo digital y la transmisión por internet. Todo ello ha venido sacudiendo la normativa del derecho de autor. En definitiva, en realidad, dentro de este gran contenido, gran marco del llamado derecho de autor y derechos conexos, encontramos realidades de diversa naturaleza. Esta rama del derecho protege al autor de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, así como a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas, dice la normativa, a las entidades de radiodifusión, estos últimos son los derechos conexos, y también en los últimos algo más de 50 años se incluye tranquilamente, pacíficamente, la protección del software en este sistema de protección. Bien. Hay un capítulo importante ya cuando vamos comenzando a hablar de lo que es la protección jurídica del derecho de autor, que es la protección internacional. Para hablar entonces de normas, comenzamos mencionando que hay un sistema de tratados, convenios y convenciones de derecho internacional en variedad de documentos, porque no solo se ha tratado este tema con ciertos mínimos de protección a nivel general o global, sino también ha habido distintos documentos que han regulado algunos problemas, algunos temas en particular. Pero queremos destacar dos de los instrumentos que son los más abarcativos en lo que es el desarrollo histórico. En primer lugar, tenemos el Convenio de la Unión de Berna de 1886 para la protección de la propiedad literaria y artística, que pretendiendo solucionar los problemas que ya la circulación ultrafronteriza planteaba, básicamente con eje en Europa, en el siglo XIX, aparece en el mundo solucionando puntos, como les decía, para asegurar una protección de los autores de los estados parte de uno en otro, para consagrar principios tales como el informalismo para la protección, es decir, no condiciones de cumplimiento de formalidades para la protección, y el trato nacional en todos los países de los miembros del Convenio de Berna. Asimismo, tenemos en la historia internacional, tenemos un capítulo, o mejor dicho, un instrumento mucho más reciente, 100 años, un poco más de 100 años posterior al convenio que acabo de mencionar, al llamado Convenio de la Unión de Berna, que tiene lugar en torno a críticas que la aplicación del Convenio de Berna desde el ámbito de Naciones Unidas le daban a esta protección internacional. Y la instancia de debate sobre cómo debe regular cada país esta temática, junto con otras temáticas todas de la propiedad intelectual, pasó a discutirse en un ámbito que en definitiva concita o comenzó a concitar desde esa circunstancia aspectos comerciales. Y por eso en la Ronda Uruguay, que fue la negociación para que se aprobara el Tratado Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, hubo un apéndice. Uno de los 3 temas principales fue la propiedad intelectual, concretamente el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relativos al comercio. Entonces, ¿qué sucede? Decimos casi 100 años después, porque en definitiva, luego de la negociación que se inicia en el año 86, 1986, se concreta en la aprobación de 1994 del tratado. Bueno, ¿qué aparece? Bueno, aparece un derecho internacional
con más fortaleza respecto de la protección de los derechos de autor, y no solo en cuanto a ese nuevo piso de protección que todos los estados debieron elaborar y reelaborar en la introducción en sus leyes nacionales. Decíamos, no solo aparece ese nuevo piso, sino que aparece realmente una nueva visión estructural de cómo es la protección internacional del derecho del autor. Pero una vez que planteamos esta consideración general de cuál va a ser nuestra norma referente, vamos ahora a dedicar el resto de esta conversación a ver aspectos concretos de la normativa de los derechos de derecho de autor sobre la base de la norma nacional. ¿Qué tenemos en nuestro país como legislación en materia de derechos de autor? Tenemos una ley de bastante tiempo atrás, concretamente cumple 80 años este año, es la ley número 9739 de 17 de diciembre de 1937. Una ley que no fue la primera en el Uruguay para reglamentar este tema. Ya venía desde el año de 1912 la preocupación del legislador uruguayo para regular distintos temas de la propiedad literaria y artística, tal como se definía a esta temática en la terminología de un siglo atrás. Pero como decíamos, fue una ley elaborada que en su momento contempló lo que podía ser la visión de futuro, incluso hasta tecnológica. Fíjese que es una ley que siempre se destaca, que mencionaba la televisión incluso, ¿no? Bien, esta ley tuvo distintas modificaciones no muy relevantes a lo largo de los años. En paralelo a la ley, nuestro país fue ratificando o adhiriéndose a una cantidad de tratados internacionales, que fue lo que permitió que también a nivel de protección internacional el Uruguay fuera fuerte, tuviera presencia y cumpliera con lo que es lo que vino siendo la lógica de respaldo de los intercambios internacionales. Y acá destaco que entre las modificaciones de esta ley del 37, la más relevante sin duda es la que tuvo lugar ya apenas entrado este siglo XXI, modificación realizada por la ley 17.616 de 10 de enero del año 2003, una ley que responde concretamente a lo que yo dije hace unos minutos, a que el Uruguay a nivel internacional, por haberse aprobado el tratado de la Organización Mundial de Comercio y haber decidido entrar a él, debió reformar, debió adaptar, debió modernizar. Alguna modificación legislativa ha tenido nuestro derecho de autor desde el año 2003, alguna referida a la obra periodística, también en cuanto a la posibilidad de reproducción de obras cuando se trata de reproducirlas en algún tipo de lenguaje que permita acceder a personas con alguna discapacidad perceptiva. Esto es bastante más reciente, desde hace unos 5 años, pero venimos manteniendo un sistema en general armado, año 37 más año 2003 y retoques, algunos retoques diversos. Hay un decreto reglamentario que implementa varios aspectos de esa norma, que es el decreto 154 del año 2004, y algunas otras disposiciones. Pero esto es la base para estudiar en nuestro país en qué consiste el derecho de autor. Y bien, para saber en qué consiste el derecho de autor en nuestro país, en definitiva, tenemos que comenzar por analizar qué es el concepto central para la aplicación, que es el de la obra protegida, de la obra en el derecho del autor. Nosotros solemos, como la mayoría de la doctrina, referirnos al concepto de obra, que trae una vieja
obra literaria de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dice que obra es toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible. Una creación intelectual. Un concepto de obra amplio, pero que acota las características básicas que podemos enunciar en la siguiente forma. ¿Cuáles son las características de la obra protegida? Bueno, en primer lugar, lo que se protege son las formas, y esto quedó muy claro en el texto reformado de nuestra Ley de Derechos de Autor, que dice concretamente: las ideas no se protegen. Cuando alguien tiene una idea y dice: ay, yo tengo una idea, me robaron la idea, esta idea es mía. Bueno, a ver, el tema de la actitud del derecho de autor frente a las ideas, en el sentido de que no se protegen, en realidad tiene un fundamento muy, muy justo, que es la seguridad, dar certeza de lo que son los derechos. Las ideas son algo propio y personal. Ahora, cuando se exterioriza una idea, cuando se elabora, se muestra, se arma, se pinta, cuando hay una materialización en algún soporte, el que sea, material o digital de esa idea, bueno, ahí tenemos una creación. Y ahí habrá que ver si esa creación llega a ser obra protegida. Pero entonces, una vez que se exterioriza la idea, ahí se puede apreciar de qué se está hablando al referirse a alguna creación. En segundo lugar, una característica usual es decir que se trata del dominio literario, artístico o científico. Es decir, acá no estamos en la protección de la innovación, no estamos en el mundo comercial, esto no es el patrimonio de la forma industrial, en esa visión. Tiene que ser específicamente de este ámbito muy, muy extenso, por otra parte. Y en tercer lugar, se puede decir que, como característica de las obras protegidas, debemos estar ante una creación original. La nota característica propia, esencial, es la originalidad. Así como cuando hablamos de marcas, hablamos de distintividad o destacamos el carácter ornamental del diseño industrial, digo, por citar algunos ejemplos, la obra protegida por el derecho de autor debe ser original. ¿Y qué significa original? ¿Qué quiere decir? Que estemos hablando de una obra con una característica de originalidad. Bueno, las creaciones intelectuales constituyen una proyección de la personalidad del autor. Original, entonces, no quiere decir que sea la primera vez que alguien materialice esa idea, por ejemplo, sino que se toma, y eso nuestro derecho, el derecho uruguayo, lo recoge en su jurisprudencia, y la doctrina ha venido entendiendo eso desde el siglo XX. Hablamos de una dimensión de originalidad subjetiva, como proyección de la personalidad del autor. El derecho del autor es un derecho humano, además, con una categoría especial de tutela a nivel de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, precisamente porque esa creación intelectual implica una proyección, una manifestación de la personalidad de cada persona que la lleva a cabo. En cuarto lugar, una última característica de la obra protegida es la independencia del destino, género o mérito de las obras. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, independencia del destino. No importa si la obra fue creada porque sí para el medio de mi jardín, porque alguien me la encargó, fue creada para una reproducción muy numerosa, fue creada para que exista una sola y la tengo arriba de la mesa del living de mi casa. No importa el destino, cumpliendo con su carácter, originalidad, exteriorización, es decir, con el entorno de esa proyección de la personalidad, la obra merece la protección del derecho. No importa el género. Comentamos que el derecho de autor cubre un elenco abierto de obras. Ustedes van a ver en las leyes
que tratan del derecho de autor, como el artículo correspondiente de nuestra ley, el artículo 5, que hay una enumeración de obras protegidas y después se dice, y todas las demás creaciones del ingenio humano, y todas las demás obras del espíritu humano. Es decir, como es de número abierto, es independiente del género de creación de obra que se trate. Y además esta tercera referencia sobre la independencia de las obras para poder ser protegidas, esta tercera que habla de la independencia del mérito de las obras, es muy importante. La independencia del mérito, la protección con independencia del mérito de las obras, significa que la consideración de linda, fea, conmueve, no conmueve, bella, horrible, bueno, no importa el derecho. Es decir, mientras sea original, haya una exteriorización que tenga que ver con el dominio literario, artístico, tiene protección. No hay una calificación subjetiva de si una obra se protege o no. Mientras haya una originalidad en el sentido de proyección de la personalidad del autor, siempre va a funcionar el derecho de autor. No importa cómo se aprecie la obra, cómo se valore como artísticamente. Hay muchos casos para discutir, muchos casos judiciales para discutir respecto de si hay o no originalidad, pero me gusta siempre mencionar dos de ellos que están, cuyas imágenes están en esta diapositiva, porque son digamos de debate universal o interesantes universalmente cuando hablamos de originalidad. No es casualidad además que sean los dos franceses, ¿sí? Por esa consideración amplia principista sobre la unidad del arte que hay en el derecho francés en materia de derecho de autor. Uno de los ejemplos, como ven acá, es el Carré Noir sur fond blanc de Malevich, un cuadrado negro sobre fondo blanco. Esas cosas que a veces uno cuando ve creaciones o no las entiende o le parecen simples y dice, eso lo puedo hacer yo. Bueno, a ver, lo hizo Malevich. Estamos hablando de que hay originalidad, no hay originalidad. Acá se consideró que más allá de la simpleza, que a veces elegantemente se denomina minimalismo, hay una creación de este autor, y en esa visión de fortaleza se la ha considerado con originalidad. Luego hay otro caso que ya es del año de 1917 justamente, que fue todo un tema de debate en una exposición en la cual La Fontaine de Marcel Duchamp fue presentada, un objeto utilitario elegido como forma de plantearse qué es el arte, y que da lugar a distintos debates sobre si es original en realidad como obra protegida, más allá del gran concepto de qué es el arte como tal. Bien, dejo esto para que vean los niveles o las milimétricas cuestiones que pueden plantearse al hablar de originalidad. Clases de obras. Bueno, en la doctrina, en reflejo de lo que es la normativa, se clasifican de diversas formas las obras. Traigo acá esta clasificación básica, que es entre obras originarias y entre obras derivadas. Obra originaria es aquella que existe per se independientemente de cualquier otra preexistente. Es una que en la capacidad creativa del autor o los autores aparece, en definitiva, tiene lugar en cierto momento. Una obra derivada es una obra que sí tiene un autor, por supuesto, pero que trabaja, manifiesta su esfuerzo creativo en relación con una obra preexistente. Una obra preexistente que no modifica como tal, pero que la expresa de una forma distinta o contextualmente distinta a aquella en la cual originariamente fue
puesta en el mercado, dada a conocer. Entonces podemos hablar de elencos de obras originarias y de obras derivadas. Por ejemplo, en esta lista de obras protegidas tenemos que en la columna de la izquierda hay obras originarias, que son las obras literarias, musicales, dramáticas, plásticas, audiovisuales, radiofónicas, arquitectónicas, mientras que en la otra columna, la columna de las obras derivadas, mencionamos traducciones que parten de una obra originaria, que es una obra literaria, por ejemplo, adaptaciones musicales, o pueden ser adaptaciones de un género a otro, arreglos musicales, revisiones, compendios, versiones, colecciones o antología. Es decir, como sea que piensen en un planteo, bueno, estamos hablando de obras derivadas. Distinto es el caso de la obra compuesta, que es una obra que se inserta en otra. Y aquí sí estamos hablando de que físicamente una obra aparece incluida en otra, o puede estar apareciendo. Muy bien, esto es una presentación sencilla del concepto de obras protegidas. Y bueno, cuando hay una obra protegida, por la definición, el creador va a ser un autor en los términos de la ley. Y apelando a este mismo glosario de la OMPI, con el cual recurrimos al concepto de obra, podemos decir que el autor es, o se puede definir como, la persona física que crea una obra. El autor es persona física. ¿Por qué? Y porque la proyección de la personalidad que da origen a una creación solo puede tener como fuente, como raíz, como punto de nacimiento, a una persona física. Es cierto que en algunos casos, veremos en unos minutos, se puede hablar de la atribución de autoría a personas jurídicas. Por supuesto que una persona jurídica puede ser titular de derechos de autor, ya también veremos qué quiere decir. Es decir, puede adquirirlo o por alguna razón específica de creaciones o de dinámica puede serle atribuido atribuida tal calidad de autor a una persona jurídica, pero la base de la consideración de la autoría es la persona física, ese intelecto puesto en marcha para crear. Y hablando de discusiones, también en los últimos tiempos y varias veces y en varios escenarios ha habido todo un caso planteado por Naruto. Naruto es mono, digamos, en forma, es un macaco en realidad. Bueno, es simio que se debatió, ¿saben? Se debatió si esta foto era de autoría del mono o no. ¿Por qué? Un fotógrafo profesional estaba en la selva asiática, estaba sacando fotos y se le ocurrió montar en un rincón del enramaje, se le ocurrió montar una o varias, no sé, cámaras fotográficas con varios detonadores de clics al alcance, evidentemente esperando que aparecieran algún mono y que el mono curioso, juguetón, toquetón, como es por naturaleza, tocara y saliera el clic y apareciera algún tipo de foto de flash. Bueno, seguramente hubo muchos monos que fueron por ahí, estuvieron tocando y algunos de ellos lograron justo estar en el lugar adecuado para el que el lente de la cámara lo fotografiara y que la actitud fuera graciosa. Y bueno, está esta foto del mono, hay otras más. ¿Y por qué lo traigo a colación acá cuando hablamos de autor? Porque lo que unos meses después, bueno, cuando terminó su trabajo ahí, ese fotógrafo primero dijo, fue el mono que apareció y se sacó la foto, el mono es el autor. Después dijo, al tiempo dijo, bueno, no, los derechos que pueda tener por la reproducción, derechos patrimoniales, que pueda tener son míos porque yo soy el autor, porque yo preparé el escenario. Bueno, ahí vino toda una discusión que se planteó
en el derecho norteamericano, básicamente porque se planteó ante el registro, en la Copyright Office, en el registro, digamos, de derechos de autor norteamericano, y se planteó si podía el mono ser titular por el hecho de haberse puesto delante, accionado, y ahí hemos escuchado mucha cosa en ese debate. El mono tiene voluntad, decidió estar ahí, no decidió, podemos hablar de creatividad. Bueno, en definitiva, para ser breve, les digo que en los distintos ámbitos en que se planteó se entendió que no había una calidad de autor del mono, porque el mono no es persona, no estamos hablando de un sujeto de derechos. No le fue reconocida una calidad de autor al fotógrafo como tal, por más que haya preparado ese escenario. También hubo intentos por alguna entidad de protección de animales de que más allá de que no hubiera una autoría pudiera tener el mono o los monos como él de esa selva la posibilidad de mejorar su hábitat con el producido económico. Eso tampoco funcionó, estamos en lo mismo, tampoco funcionó. Hablando de monos, está maullando mi gata. En fin, pero dejo el tema porque es interesante para plantear. Antes de este mono y de los temas del mono fotógrafo, se discutía un caso muy también con un mono o con una mona, un señor que había entrenado estoy hablando de hace ya unos 50 años o 40 capaz, a una de las versiones de la mona Chita. La mona Chita salía con Tarzán en películas. Le había enseñado como a pintar cuadros. Entonces, claro, la mona pintaba lienzos y el hombre vendía los lienzos y decían son hechos por la mona Chita. Y por lo menos era una curiosidad esos lienzos, bueno, pintados por la mona. Pero también, evidentemente, no estábamos hablando de ningún tipo de autoría. Hay dos pares de expresiones que, hablando de estos temas de autor, quiero destacar. Una cosa es hablar de autoría y otra cosa es hablar de titularidad de los derechos de autor. A ver, autoría tiene quien hizo, quien pintó, quien esculpió, quien creó y además lo expresó, lo exteriorizó. Ese es el autor. Cosa distinta es quién es el titular de los derechos, y estoy hablando de los derechos patrimoniales. El titular de los derechos patrimoniales es alguien que pudo haber adquirido los derechos que originalmente ese autor tenía, o que los encargó y desde el primer momento quedó claro que iban a ser mediante un contrato, que iban a ser de aquel que lo encargó, que le dijo: yo le pago 100.000 pesos si me pinta tal cuadro. Bueno, en ese cuadro, en ese contrato, eventualmente se pudo establecer y los derechos patrimoniales eran míos por parte de aquel que paga, que le corresponde la prestación de pagar la suma pactada. Y hay otras dos expresiones también: titularidad originaria y titularidad derivada de los derechos de autor. Hay titularidad originaria de los derechos del autor cuando, ya sea por la lógica de ser creador, ya sea por imperio legal, hay un titular de derechos primario. Y hay una titularidad derivada cuando quien es titular los adquirió por contrato, los adquirió por modo sucesión, los adquirió por cualquiera de los títulos y modos previstos por la ley correspondiente. Entonces, distingamos autoría de titularidad de los derechos, titularidad originaria y titularidad derivada de los derechos del autor. Muy bien. En cuanto a clases de obras en relación con los autores participantes en la creación, por un lado podemos hablar de las obras individuales desde esta perspectiva, o de las obras complejas desde esta perspectiva, que a su vez se pueden distinguir entre obras en colaboración u obras colectivas. Las obras individuales es muy fácil. Una sola persona es la creadora. Esa persona es la que originariamente va a tener todos los derechos morales, los derechos patrimoniales, y dispondrá de ellos, ejercerá tales derechos en la forma que considere.
Evidentemente, cuando hablamos de obras complejas estamos hablando de más de un creador involucrado en la autoría de las obras o alguna particularidad en lo que es ese creador. Evidentemente no es el concepto persona física autor de la obra individual. Cuando hablamos de obras en colaboración, estamos hablando de obras en las cuales las personas físicas involucradas en la creación son dos o más. Se habla de colaboración perfecta o imperfecta, según se sepa claramente qué hizo cada uno de esos dos o más autores, creadores de una obra, o cuando no se sabe exactamente cuál fue el aporte de cuál. Mejor dicho, no se sabe, no es posible distinguirlo, escindirlo. Hablamos de colaboración perfecta o imperfecta. Cuando hablamos de obra en colaboración, también en el ámbito de personas individuales que no son una, son dos o más. Y habrá que ver. Habrá que ver cuántas son según el caso concreto. Por ejemplo, letra de uno, música de otro. Ahí se sabe qué aportó cada uno. Pero algunas creaciones son colectivas en todo lo que son sus fases. Por ejemplo, algunos tipos de software que se trabaja desde... el software es muy complejo, pero de todas maneras es un ejemplo muy claro de una obra en colaboración. Y habíamos dicho que dentro de las obras complejas también están las obras colectivas. ¿Y qué es esto de las obras colectivas? Bueno, la obra colectiva como concepto básico es una contradicción, es una contradicción al concepto de el autor es la persona física que lleva adelante una creación. ¿A qué responde el concepto de obras colectivas? A que es innegable que hay algún género de obras que por su dimensión necesitan para existir los aportes de una pluralidad de personas, aportes muy específicos, aportes todos ellos, no quiero decir menores en el sentido de sin importancia, pero algo así como todos los eslabones de una cadena. Y esas obras que necesitan conjugar esfuerzos de una pluralidad de personas, en realidad existen porque hay alguien, una persona, física o jurídica, y aquí viene eso de la contradicción especialmente, que es la que plantea la idea, desarrolla la idea, es la que coordina, diríamos hoy, pone en marcha, es la que hace que funcione y es la que en definitiva, es incluso la que pone recursos económicos eventualmente, o los consigue, y es aquella que en definitiva permite la concreción de la obra. Caso típico de las obras colectivas, un diccionario de la Real Academia Española. Ese es el caso que en todas las clases a uno le dicen o uno va diciendo por ahí, diccionario de la Real Academia Española. Caso típico, un periódico, un diario. Si tienen un esfuerzo de mucha gente, es cierto, algunos son columnistas que firman, pero en definitiva hay todo un esfuerzo creador de múltiples aportes. Hoy en día, ya en obras que tienen más desarrollo o destino tecnológico comercial, el software muchas veces evidentemente es una obra colectiva, no siempre, pero a cierto volumen de software hay que pensar, para cierto volumen de software hay que pensar que directamente se trata de una obra colectiva. Obras publicitarias muy complejas que tienen manifestaciones de distintos tipos de creadores, también se pueden citar como obras colectivas. Muy bien, vimos entonces concepto de obras, concepto de obra protegida, concepto de sujetos, concepto de autor. Veamos ahora algunas ideas sobre qué derechos tiene el autor. ¿Qué derechos tiene el autor además en el sistema de raíz latinoeuropea, en el cual todo el derecho, del cual todo el derecho hispanoamericano participa? En nuestro sistema de derechos del autor se distinguen por un lado los derechos morales y por otro lado los derechos de explotación o los derechos patrimoniales, de explotación económica.
¿Por qué hago hincapié en que es en el derecho latinoeuropeo? Porque el copyright norteamericano no tiene derechos morales. En el copyright norteamericano se habla solamente del copyright, justamente, que es el derecho a la copia, y sobre la base de esta estructura de tener el derecho a la copia es que se instrumentan distintos niveles de protección. Es bastante más diferente que solo decir falta una faceta. Igual hay algunas facetas de lo que nosotros conocemos como derechos morales que desde la perspectiva del análisis de derechos de la personalidad aparecen contemplados en el derecho norteamericano, pero nunca es lo mismo, y vamos a ver en unos minutos cuál es esa característica fuerte de los derechos morales. Y además de los derechos morales y los derechos de explotación, hay un punto que me parece siempre, que me parece ineludible mencionar cuando uno enuncia derechos de autor o cuando uno inicia su estudio, que es la existencia de excepciones y de usos libres y gratuitos a los derechos de explotación del autor. Es decir, ese derecho de autor, ese derecho monopólico, y sigue mi gata maullando, no sé si oirá, pero bueno, sigo hablando, ese derecho de explotación que es monopólico, que es un derecho de exclusiva de los autores que los pueden ceder, y vendrán los titulares de los derechos, es equilibrado con otros derechos que tiene en sociedad, que tienen los ciudadanos, que tienen las distintas personas en la sociedad. Por eso vamos a ver que hay una serie de excepciones, usos libres y gratuitos, que los establece el Convenio de la Unión de Berna y que deben ser establecidos, y así lo hacen las distintas legislaciones nacionales. Bien, comencemos entonces por los derechos morales. Los derechos morales, como decía, para la doctrina mayoritaria son derechos de la personalidad que se manifiestan a través de diversas facultades. A ver, la idea de que existan derechos morales, la idea de atribuir estos derechos, se sustenta básicamente en que se reconoce al derecho de autor como un derecho humano y una proyección de la personalidad. Por lo tanto, tiene esa lógica esta construcción. Claro que veremos que son derechos pensados, antes de una serie de fenómenos, de creaciones vinculados con la explotación tecnológica, y eso veremos en otras dimensiones de la explicación. Pero siguen existiendo tal cual como concepto y justificados en el derecho contemporáneo. ¿Cómo se caracterizan estos derechos morales? Bueno, son absolutos, oponibles erga omnes, inalienables, irrenunciables, inembargables. Es decir, tienen una fortaleza, como ven, que típica de lo que son derechos humanos de tronco, los troncales de ese tronco de derechos de alto nivel de respeto. Son inexpropiables, son imprescriptibles, y esto es muy importante porque a la hora de negociar los derechos morales tienen esta limitación: son imprescriptibles e irrenunciables. Como habíamos dicho antes, son perpetuos, no están sometidos a ningún límite, y además son transmisibles mortis causa. Algunos de ellos, y en alguna dimensión, vamos a ver que esto no es absolutamente aplicable en extenso, pero en definitiva, como no se extinguen, como son perpetuos, en definitiva el ejercicio resulta transmitido a también sus herederos. ¿Cuáles son los derechos morales? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho de divulgación, de paternidad, de integridad, de modificación, de arrepentimiento o de acceso, que no está en todas las legislaciones, pero igual lo quiero mencionar. Veamos algún comentario de cada uno.
¿Qué es el derecho de divulgación? Bueno, el derecho de divulgación es la facultad exclusiva del autor de decidir si pone o no su obra al acceso del público. ¿Qué implica esto? Implica que aun si el autor está obligado contractualmente a crear una determinada obra, el autor está obligado a crearla, la lleva a cabo y dice no quiero, queda en mi ámbito personal, no la divulgo, no la saco. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pero claro, va a tener que indemnizar, va a haber todo un perjuicio patrimonial o como sea, que le van a poder reclamar. Ahora, lo que no le van a poder obligar a hacer es divulgar esa obra. El derecho de paternidad. ¿Qué es el derecho de paternidad? Como ven, son todos derechos específicos, ¿no? de la persona. Es la facultad del autor de exigir que su nombre o seudónimo aparezca vinculado a la obra de su autoría. Algunas leyes aclaran que en la medida que sea posible, siguiendo los usos, depende de la obra, bueno, pero todos quienes son autores de lo que sea pueden plantear y exigir que su nombre aparezca vinculado a la obra. Yo dije su nombre o seudónimo, porque también cuando se habla de derecho de paternidad de la obra se habla de derecho del anonimato y de derecho al seudónimo. A ver, el derecho del autor es poner su nombre, no ponerlo, o poner el nombre que él entienda que quiere para hacer referencia a su creación. Así que en todo caso funcionará de esa manera. Luego tenemos otro derecho muy interesante también de los derechos morales, que es el derecho de integridad o el derecho a la integridad de la obra. Y es la facultad del autor a exigir respeto a la integridad de su obra y oponerse a toda deformación o mutilación de la misma. A ver, yo compro un cuadro de X persona, muy conocida, menos conocida, no importa, tiene un autor. Y a mí hay algo que no me gusta de ese cuadro. ¿Puedo pintarle modificando? ¿Tengo derecho a cambiarlo? No tengo derecho. Yo cuando compro un cuadro soy propietario del soporte físico que pago. Pero la obra intelectual que es contenida en ese soporte físico, que posiblemente el soporte físico me costó mucho dinero precisamente porque estaba la obra. Ser titular, como decía, ser titular del derecho de propiedad del soporte físico no me da derecho alguno respecto de aspectos propios de esa obra intelectual. ¿Qué derecho me da en definitiva entonces ser dueño de una creación en cuanto a soporte físico? Bueno, yo tengo derecho a su contemplación estética, tengo derecho a llevarla donde yo quiera, mientras no vaya en detrimento, de aspectos generales, pero hay limitaciones. Es decir, la adquisición de un ejemplar de una creación, sea de one shot, ese ejemplar único, o sea seriado, que ya es más relativo, pero del ejemplar único, no significa que hago lo que quiero con él. Esto, dicho así bien sencillamente como lo he mencionado, deriva de esta fortaleza del derecho a la integridad de la obra. Y como ejemplo de hace poco tiempo, quiero mencionar uno que hace a el debate respecto de la interpretación del concepto de integridad de la obra, incluso más allá de lo que sea la modificación material de la obra como tal. Y es este famoso caso de la niña sin miedo en Wall Street, en New York, que está delante del toro de Wall Street. A ver, en Wall Street, bolsa de valores, está el oso, está el toro. El oso y el toro son la fuerza de la suba y la baja de las acciones, de las cotizaciones, de todo lo que es el flujo de bolsa. Tiene ese poderío, esa representación de ese poderío, subir, bajar la economía, eso. Y hace unos meses, hace poco, un artista elabora una escultura de una niña que se planta delante de ese toro y lo
mira desafiante. Es decir, incluso la imagen de la niña que lo mira directamente al toro, está adelante, lo mira y tiene así como un vuelo, un viento, es decir, tiene una creación muy interesante. Ahora, el debate que tiene que ver con el derecho a la integridad de la obra, hablamos de la integridad de la obra del toro, ¿no? ¿Está cambiando la niña desafiante el significado, la visión de lo que es ese toro? Bueno, ese es el debate, veremos en qué queda. Personalmente yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cambia. Ahora, ¿qué sucede? No se olviden, es un tema lindo para debatir sobre derecho a la integridad de la obra, pero esto tiene lugar en Estados Unidos. En Estados Unidos no existen los derechos morales, por lo tanto no hay un concepto aplicable de derecho a la integridad de la obra. Quiere decir que más allá de este caso que se me ocurrió plantear, porque realmente tiene facetas de interés académico, ese argumento poderoso justamente en Estados Unidos no va a tener andamiento. Bueno, luego del derecho a la integridad de la obra tenemos el derecho de modificación, que es la facultad exclusiva del autor de introducir modificaciones a su obra luego que fue divulgada. Evidentemente está estrechamente vinculado con lo que es la integridad de la obra, bueno, y es lógico que le corresponde al autor en esta dimensión de análisis de derechos morales que manejamos. Luego tenemos los derechos de explotación económica, los derechos patrimoniales, los que tienen que ver con sacar dinero. Son esos derechos que en definitiva son los de estos últimos 300 y pico de años de la historia que se vienen reglamentando. Son los derechos de explotación, son los derechos patrimoniales o de contenido económico que derivan de la calidad de autor de la obra. Se caracterizan por ser exclusivos, de contenido ilimitado, es decir, no tienen una enunciación concreta como los derechos morales, son todos aquellos que tengan que ver con la explotación económica de una obra, son negociables, son renunciables, se negocia, es decir, se contratan, son embargables, pues estamos hablando de contenido dinerario, son expropiables por la misma razón y además son temporales, que lo vamos a ver más adelante, qué significa, cuál es el límite temporal de los derechos del autor. ¿Cuáles son los derechos de explotación? Bueno, los reglamentos, como dijimos que podía ser cualquiera ilimitado, evidentemente vamos a hacer un elenco concreto. Los derechos de explotación básicos, fundamentales, son derecho de transformación, reproducción, distribución, comunicación pública, persecución o durante suite, en el derecho europeo también el derecho de arrendamiento. Bueno, como les decía, las diversas formas de explotación van aumentando esta lista. ¿Qué es el derecho de transformación patrimonial? Bueno, es la facultad del autor de hacer o autorizar traducciones, adaptaciones, arreglos y transformaciones de sus obras. Estamos hablando, en este caso, de obras derivadas. A ver, el autor de la obra originaria puede autorizar o no que realicen una obra derivada a partir de ella y puede cobrar o no. Siempre es un tema de voluntad del autor. Es decir, no puede haber transformación de una obra originaria si no estamos ante una autorización previa del autor mientras haya un autor con derechos vigentes, ¿no? Distinto es cuando ya terminó el plazo de vigencia de los derechos económicos y estamos ante lo que se llama el dominio público. Derecho de reproducción, ¿qué es? Bueno, este es uno de los derechos más ejercidos, ¿no? Sino el que más. Es la facultad exclusiva del autor de autorizar la reproducción de su obra por todo procedimiento y bajo cualquier forma. Es decir, el nuevo ejemplar o en el mundo digital la copia idéntica, ¿no? La existencia de otro ejemplar. Ese es derecho de reproducción. Tiene que ver con la existencia de ejemplares de cualquier manera, es decir, de la que sea, que se nos ocurra o que pueda existir mañana. Bueno, todo es derecho de reproducción. Luego tenemos el derecho de distribución. El derecho de distribución está referido al soporte.
Es decir, es la facultad del autor de autorizar o no la distribución al público del original o ejemplares de la obra mediante venta o cualquier otro título que implique propiedad. Es decir, a ver, una cosa es autorizar la reproducción y otra cosa es autorizo la distribución. Pues yo puedo estar autorizando la reproducción que luego voy a hacer yo, de la cual yo voy a hacer la distribución. Es decir, una cosa es de una obra que envío para hacer un libro que me hagan 5.000 ejemplares y otra cosa es donde voy a autorizar que sean distribuidos los ejemplares de ese libro. Ese es el derecho de distribución. Por eso decía que es un derecho del mundo del soporte, fundamentalmente del soporte físico, ¿no? Es decir, en qué país, todo lo que tiene que ver con un tema de red de distribución. Tenemos después en nuestra enunciación de derechos un derecho que también es de los derechos, al lado del de reproducción, es de los básicos. Es el llamado actualmente derecho de comunicación pública, se llamaba derecho de ejecución o de representación. Se puede definir como la facultad del autor de autorizar todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra. Estamos hablando de autorizar que la obra dramática se interprete, la ópera se lleve adelante. Estamos hablando de que se pueda esa obra dramática transmitir por televisión, filmar, todo lo que implique esa posibilidad de disfrute colectivo, transmisión radial, transmisión por internet, todo lo que implique el acceso público al goce de una creación. Eso se llama comunicación pública, que cada vez con lo que es la evolución tecnológica, como ven, es más fácil, más accesible y que antes implicaba históricamente que quien iba a disfrutar de la obra debía desplazarse hacia el lugar donde la obra era ejecutada o transmitida, mientras que hoy esa comunicación pública llega a casa. Llega a nuestro terminal, está llegando en este momento a quienes estén mirando en internet esta clase, que me estén escuchando en este momento. Y es uno de los derechos también más complejos de organizar y controlar. Otro derecho económico, miren, este es el llamado droit de suite o derecho de persecución. Es el derecho del autor de recibir una participación en las reventas del ejemplar original que contiene su obra. En particular, en nuestro derecho se trata de aquellas obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en pública subasta, en establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante. Evidentemente hay una lógica de este droit de suite. A ver, pensemos en un escritor. Un escritor, cuanto más ejemplares vende, más derecho de autor compra. Entonces está ligado su bienestar económico, es decir, el disfrute del éxito de su creación con los números de ejemplares que va a vender, y ahí puede cobrar. Pero cuando un artista plástico, ¿no?, de obras de arte plásticas o escultóricas, va adquiriendo renombre, podrá cobrar un poco más cada pintura que vaya a vender, cada escultura que vaya a vender, pero las anteriores de él, que se van a vender y vender más y más, porque él mejoró y se esforzó y fue mejor y más conocido, de esas pinturas o esculturas, si no hubiera un derecho consagrado de esta forma en la ley de derechos de autor, nunca podía beneficiarse. Y hay un episodio de 1920 recogido en realidad por un artista plástico, Foren, que es una reproducción clásica, en el cual hay unos señores muy millonarios participando en el remate de un cuadro, y a unos metros unos niños harapientos que dicen: un tableau de papá, es decir, un cuadro de papá. Es ese famoso tema de una vida miserable que pueden tener los huérfanos de ese pintor famoso, mientras en realidad las creaciones del pintor se venden a mucho
a un precio muy elevado. Bueno, esta imagen de hace 100 años, casi 100 años, esta imagen fue la que detonó todo un cambio normativo. Nuestro derecho desde el año 37 lo tiene reglamentado. Afortunadamente ahora sí es aplicable a partir de la reforma del año 2003. Pero en el derecho europeo principalmente vino prosperando desde ese tiempo. Bien, y en cuanto a la duración, al nacimiento y la duración del derecho de autor, bueno, a ver, el derecho de autor nace con la creación. Por todo esto que hemos hablado de esa esencia de proyección de la personalidad humana y del hecho de ser considerado un derecho humano. Si es considerado un derecho humano, no puede depender su existencia de un acto del Estado. De modo que cuando se registra, que hay un registro de creaciones de obras protegidas, cuando se registra, el derecho de autor no nace, simplemente se despliegan efectos presuncionales respecto de la declaratoria de autoría que hizo la persona que fue a registrar determinada obra. El derecho de autor entonces nace con la obra misma. ¿Y cuánto tiempo dura? Bueno, ya tenemos respuestas a esto. Vimos que los derechos morales duran, son perpetuos, porque no se pueden negociar, pero los derechos patrimoniales sí tienen una duración que establece en cada país la ley. No hay un dispositivo que imponga un plazo, sí da un mínimo. Nuestro país tiene el mínimo de plazo de duración que da el Convenio Internacional de Berna, que son 50 años desde la muerte del autor. Es decir, los derechos a obtener un dinero de una obra se extienden desde que una persona da origen a una creación hasta 50 años después que ese autor falleció. Durante los 50 años posteriores, bueno, van a ser de sus herederos si no hubo una cesión de derechos económicos previa. Este es el principio, los 50 años después del fallecido el autor. Si es una obra en colaboración, los 50 años se van a contar a partir del fallecimiento del último de los autores. Tratándose de persona jurídica, no hay obviamente un término de vida, va a ser directamente el plazo establecido. Es cierto, hay que reconocer que en el mundo el plazo de estas últimas decenas de años, 20, 30 años, el plazo más frecuente es el de 70 años. Es decir, hay una tendencia en el cual, debido a la cual se ha extendido en unos años ese plazo. Esa tendencia no ha sido recogida en nuestro país por los legisladores de nuestro país. Bueno, bien, y luego hablemos de ese punto que habíamos dejado pendiente de las excepciones o usos libres del derecho de autor. Y estamos hablando en este caso de ciertas circunstancias que establece ya sea la legislación internacional como nuestra propia ley, que establece que imponen, que determinan una limitación a lo que puede prohibir el titular de los derechos de una creación. Por ejemplo, el derecho de cita. El derecho de cita implica que cuando, por ejemplo, una obra literaria respecto de una obra literaria, se toma un párrafo, se toma una cierta extensión y se incorpora en la obra literaria de otro porque se está explicando, se toma como ejemplo, se toma como punto de partida para un concepto, se está haciendo algún tipo de referencia a ella. Y además se indica cuál es la obra literaria, quién es el autor, los datos de la edición, la fecha, la página, es decir, cuando se la ubica en forma precisa, esa cita que se realiza es legal y no se puede oponer el autor a ser citado. Lo mismo si se trata de una obra plástica que es reproducida en un escenario en el cual se está explicando, analizando, es decir, con una lógica de emplazamiento. Por sí mismo, referido al emplazamiento de uso de obras ajenas, bueno, el mejor ejemplo de excepción es el llamado de la ilustración de la enseñanza. Todo el derecho comparado, con distinto alcance, establece que las obras pueden ser
utilizadas cuando se está enseñando una disciplina, un arte, una técnica referidas a ellas mismas. Dijimos que hay distinto alcance de esta excepción de ilustración de la enseñanza según los distintos países, porque justamente es uno de los puntos en los cuales estas posibilidades que la tecnología actual da de acceso a las obras viene haciendo merecedor de cambios al derecho de autor, permitiendo, es decir, reequilibrando estos temas de la extensión de derechos patrimoniales del autor con lo que es el acceso a la cultura y la posibilidad de formación. Otra excepción, por ejemplo, otra limitación es la llamada excepción de noticia, es decir, si yo estoy haciendo referencia a soy un medio, ¿no? O estoy comunicando alguna información y estoy haciendo referencia a alguna circunstancia, alguna situación que incluye una obra protegida, bueno, lo que hace el derecho es admitir que en ese contexto y con esa especial finalidad que es permitir la libertad de información, bueno, que sea utilizada. También, como dice nuestro texto legal, cuando se trata de un debate, comentario, crítica o polémica, se puede reproducir, es decir, no será ilícito reproducir una obra ajena. Todo esto está en el artículo 45 de nuestra ley del año 37. Bueno, si estamos analizando temas filosóficos, si estamos analizando críticamente comentarios en un ámbito político, podemos reproducir una parte de un video, sin duda. Esto desde el Convenio de Berna hace decenas de años que es una excepción admitida. Por supuesto, un poema, cualquier dicho filosófico, religioso, entra dentro de esta capacidad de debate. El uso para procesos legales, por ejemplo, que es absolutamente lógico, no puede ser impedido por el ejercicio de un derecho de explotación. Hay otros casos, algunos recogidos por nuestra ley, otros que todavía no están, como el caso de la excepción de copia privada, que bueno, que se verá si se incorpora en definitiva a nuestro derecho. Pero más allá de esta explicación general, conceptual que hice de casos de excepciones, de límites, de usos libres a los derechos de autor, hay que tener en cuenta que dispone nuestra ley, dispone el derecho internacional, que la legalidad de las limitaciones, excepciones a los derechos del autor se analice según lo que se llama la regla de los 3 pasos, que es una construcción que de la doctrina pasó a distintas instancias del derecho y que dicen que para que sea legal una excepción al derecho del autor debe tratarse de una excepción prevista en la ley y que además sea utilizada con una lógica crítica respecto de que sea razonable el uso y no impida, no sustituya a lo que es el ejemplar de una obra. Por ejemplo, yo no puedo tomar entero absolutamente un libro de 50, 80, 90 páginas, no importa la extensión, es el libro como concepto como tal, no puedo tomarlo y reproducirlo con 2 frases adelante que son una pregunta y pretender que esto es la excepción del comentario, crítica o debate. ¿Y por qué? Y bueno, porque se está utilizando en realidad la expresión como una especie de pretexto, si se quiere. Es decir, hay una lógica de análisis de lo que puede entenderse por una excepción admitida. Por ejemplo, y esto se imaginan que con los casos de la excepción de ilustración de la enseñanza ha sucedido mucho. En el texto que hoy tenemos en nuestra ley, no podemos pensar que decir, bueno, a ver, tengo 150 alumnos en una escuela, cualquiera sea, ¿no? Y voy a copiar 150 veces un libro. ¿Por qué? Y porque como lo voy a enseñar corresponde que así sea. ¿Eso responde a la filosofía de la ilustración de la enseñanza como tal?
en el texto que tiene nuestra ley. Bueno, a ver, para que lo sea en todo caso, tiene que venir un texto que lo flexibilice, que es parte de la idea de lo que en este año 2017 se está tratando en una reforma legislativa que fue planteada hace mucho tiempo desde el Centro de Estudiantes de Derecho, desde la FEU. Bueno, hay, como les decía, una cantidad de temas, más allá de la lógica de lo que implica el equilibrio de derechos, que vengo explicando con este tema de excepciones o usos libres. Ya había mencionado hace rato, cuando dije cuáles son las leyes de derechos de autor, que hay una, en realidad fue una norma que entró por una ley de presupuesto. Hay una excepción que tiene que ver con el que el autor no puede impedir que sea reproducido su texto, su obra, la que sea, en algún tipo de sistema que permita que, por ejemplo, ciegos, sordos, es decir, personas con algún tipo de disminución perceptiva puedan disfrutarla. Así que son varios los casos que se pueden plantear. Pero pasemos a algún otro tema para ir avanzando y ya en algunos minutos terminando con los conceptos estos muy básicos que quiero explicar. ¿Cómo se defienden los derechos de autor? Y solo a modo de planteo general, quiero decir que hay un accionamiento previsto en la ley 9.739 desde el ámbito civil y desde el ámbito penal. Es decir, hay una serie, como en todo lo que es defensa de los derechos, de medidas cautelares, preliminares, que pueden plantearse para impedir inmediatamente un goce infraccional, y luego reclamos que pueden ser patrimoniales como el civil, y eventualmente hay delitos concretamente que están relacionados con la infracción a los derechos que hemos explicado. Por mencionar y explicar algunos de los conceptos más frecuentes, se suele hablar mucho de piratería, así como en las marcas en temas de derechos de autor. Piratería es cuando se copia tal cual la música ajena sin pagar. Sin pagar y además clandestinamente, ¿no? Estoy refiriendo que no es solamente una mera bajada, ¿no? Estamos hablando, además hay niveles de piratería millonarios, ¿no? No estoy hablando solo de lo que puede ser ilícito de bajar música de internet, sino también de lo que son verdaderas organizaciones criminales que lo que hacen es invertir en máquinas y en soportes para luego estar o en software para luego estar comercializando obras ajenas. Esto sin duda es realmente crimen organizado. En nuestro país es competencia de los juzgados de crimen organizado también. Hay otro ilícito que acá lo suelo mencionar como ilícito milenario, que es el plagio en materia de derechos de autor. El plagio existe desde antes de Cristo y está documentado por autores clásicos que decían, por ejemplo, las églogas de Marcial, donde Marcial le decía a Fidentino, si quieres mi poesía, cómprala. Fidentino, pon tu nombre. Es decir, había siempre hubo este tipo de apropiaciones. Hoy en día lo que es el plagio lo vemos en noticias muchas veces referidas a cantantes, vemos impresionantemente lo que es el tema del plagio académico, porque evidentemente en las obras del intelecto a nivel académico está el premio del título o de avances que tienen que ver en carreras referidas a lo académico. Entonces ahí el plagio se ve lamentablemente muchas veces. Todo un sistema que en nuestro derecho tiene que ver con lo penal también, es decir, con el ámbito de represión por el derecho penal. Luego, para ir avanzando, terminando en esto, tenemos los que mencionamos al principio, los derechos conexos. ¿Por qué se llaman derechos conexos? Derechos conexos se llaman tales porque lo que hacen es contribuir de alguna forma al goce, al desarrollo de lo que es una obra realizada por un autor.
Y si bien aparecen juntos en el escenario internacional en el Convenio de Roma del año 61, en estos últimos años han venido tomando caminos de alguna forma diferente. En primer lugar, estamos hablando del caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, es decir, estamos hablando de los actores, estamos hablando de los músicos, estamos hablando de los cantantes, que ellos ponen su creación personal para interpretar una obra de la cual parte, sea una obra musical, dramática, coreográfica, la que sea. En el correr de los años se ha enunciado un derecho moral atribuido también al artista, ya sea artista, intérprete o ejecutante, que viene ganando espacios en las leyes para su ejercicio de los distintos países. Luego están los productores de fonogramas. Productor fonograma es el inversor, pues estamos hablando en realidad aquí de alguien que no pone una faceta de creación en el sentido de dar lugar a la obra. El productor como tal tiene un rol referido al mercado, a la puesta del producto, que tiene una gran incidencia en cómo se ve esa obra y ese trabajo de artista que está incorporado de repente en la ejecución de la obra. Si no se niega que tenga iniciativas y capacidades, pero no es el autor en el sentido de quien define la existencia de la obra. Y bueno, y su derecho pasa por la posibilidad de reproducción, distribución del fonograma, en esa visión clásica del mundo del soporte material. Luego tenemos también las entidades de radiodifusión, que como ven es un tertium genum distinto, muy peculiar, mejor dicho, a lo que son los otros dos de derechos conexos, obviamente más parecido a lo que son productores de fonograma, en tanto no hay ese aporte físico de esfuerzo tratándose de su trabajo en torno al derecho del autor. Las entidades de radiodifusión en los últimos años han visto desafiados sus derechos y para bien, y en cuanto a la posibilidad de alcance y expansión, y muchas veces con riesgos respecto de esas capacidades de las tecnologías de llegar más y más, y con las dificultades de control correspondientes, pero de todas maneras también tienen esa facultad de autorizar, que es lo que les permite, como a los productores de fonogramas, bueno, cobrando a cambio de la autorización, poder obtener el retorno de su inversión. Y hay un último concepto que quiero plantear, que me parece importante, que es el de las modalidades de gestión de los derechos del autor. Se habla de que la gestión de los derechos de autor puede ser individual o colectiva. Hay gestión individual cuando es el propio titular de los derechos o los propios titulares, si es más de una persona, quienes autorizan o contratan por sí o por representante lo que puede ser la utilización de sus obras. Por otra parte, hay gestión colectiva, cuando se trata de la gestión de los autores realizada a través de entidades profesionales, las entidades de gestión colectiva, que no implican una relación directa cada autor, cada usuario, sino que hay justamente bloques que profesionalmente se ven organizados para la eficiente retribución y uso legítimo de las obras. Concretamente se puede decir de la gestión colectiva, que es la gestión de los derechos de autor a través de entidades que enlazan a los usuarios con el repertorio de creaciones determinadas, gestionando en bloque la autorización y cobro de derechos. Estamos hablando siempre del ejercicio de los derechos patrimoniales. Entonces hay entidades de gestión colectiva que tienen por objeto gestionar obras musicales y obras dramáticas, por ejemplo AGADU, que también tiene su rol de gestión colectiva en referencia a las obras visuales en nuestro país. Hay entidades de gestión colectiva relacionadas con los artistas, intérpretes o ejecutantes, por poner ejemplos, SUDEI en este caso en nuestro país.
Y en definitiva, ¿por qué existen? Existen porque no hay más remedio que existan. Facilitan la utilización legal de las obras y hacen posible percibir remuneración a los titulares en situaciones que es imposible la gestión individual como principio general. Por poner el caso más común de planteo, imagínense un sábado a la noche. La música que se toca, se baila, se canta en el Uruguay nomás, un pequeño país. Todas las personas que ponen música en todos los locales, no solo bailables y de música, restaurantes, confiterías, lo que quieran, todas esas personas no tendrían cómo poder contactarse con todos los titulares de derechos para obtener de cada uno una autorización, negociar con cada uno el costo, ver luego cómo pagan. No lo harían legalmente, es muy difícil plantearlo así. Y lo mismo, piensen no solo en los que pueden ser artistas nacionales, piensen en los artistas del mundo entero, músicos, cantantes, los creadores distintos. No podrían obtener una remuneración justa pensando en todos los usos que puede haber si tuvieran que ellos organizar de manera individual, ¿no? O a través de representantes nada más esta gestión. Por lo tanto, la forma que se conoce, que se desarrolla, que ante lo que son las nuevas tecnologías también viene respondiendo a las nuevas necesidades, es la llamada gestión colectiva. Como decíamos, tenemos en nuestro país varias desde tiempo atrás, algunas nuevas que ha venido autorizando. ¿Quién autoriza? Bueno, la entidad nacional que gestiona todo lo referido al desde el Estado a los derechos de autor. Y nos estamos refiriendo al Consejo de los Derechos de Autor. El Consejo de los Derechos de Autor tiene ciertos cometidos específicos de la ley, tienen que ver con la protección, la tutela respecto de los derechos morales de los autores. Tiene a su vez un rol de control establecido concretamente en la ley 17.616 en forma más detallada, ¿no? La ley del 2003 que modifica la 9.737, bueno, también incluye este tipo de regulación en una normativa de ayornamiento de este tema. Y bien, en definitiva, hay mucho para decir de los derechos de autor y de los derechos conexos. Hay mucha información online a la cual pueden acceder. Tengo un booklet que se llama La propiedad intelectual en el Uruguay. Les dejo ahí el link al post de mi blogspot. Pueden encontrar en cantidad de entidades que se dedican tanto a nivel nacional como mundial a todo lo que es el derecho de autor, su difusión, su gestión. Menciono dos como ejemplo: la OMPI, que es esta agencia de Naciones Unidas que gestiona a la vez tanto los temas de propiedad industrial como derecho de autor, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Les dejo acá en particular el link de lo que son los temas para derechos de autor, y también para ver algunos aspectos de la normativa nacional y de cómo se gestiona a nivel nacional algún tipo de derechos. Dejo el link de AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay. Agradezco comentarios o sugerencias que me quieran hacer. Dejo aquí el link de mi blog y algunas páginas de Facebook si me quieren decir